Hoy con nosotros en la Puerta Abierta nos acompaña el licenciado Edson Montaño, docente universitario y especialista en políticas educativas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Puerta Abierta. El agradecido soy yo. Muy buenas tardes. Licenciado, me gustaría empezar hablando sobre la reciente publicación, bueno, en realidad del año pasado de la UNESCO, que revela que 758 millones de personas en el mundo, en población adulta, no saben ni leer ni escribir. Sin embargo, 2/3 partes son mujeres. ¿A qué se debe esta diferencia de género? En realidad, en el planeta hemos observado que las principales personas beneficiadas con el programa siempre han sido los hombres y los jóvenes. Por esa razón, mujeres y adultos mayores, han estado siempre en desventaja. Evidentemente, gracias a cada política educativa de varios gobiernos, incluyendo el actual, se ha ido modificando y mejorando estas condiciones. Pero en el tema del alfabetismo ha sido mucho más complejo porque socialmente las mujeres siempre han sido relegadas a un segundo plano. Y esto es una tendencia mundial. Lamentablemente, el hecho de ser mujer, ser indígena y ser pobre también afecta o principalmente afecta en el tema educativo. La alfabetización es un derecho universal que corresponde a todas las personas a nivel mundial, además es elemental y nos abre puertas a poder accionar en otros derechos fundamentales también. ¿Qué tanto se ha avanzado en este aspecto en América Latina? En América Latina podríamos hacer un análisis de los últimos 20 o incluso 10 años en los procesos de alfabetización y los esfuerzos que han hecho particularmente los gobiernos del Cono Sur. Evidentemente, si vamos a dar una referencia de lo que el Banco Mundial hablaba sobre el nivel de alfabetismo en nuestro país en el año 94, hablaba fácilmente de un 23% de personas analfabetas. Sin embargo, actualmente, el último reporte que tenemos en nuestro país, estamos hablando de 2,7. ¿Qué ha pasado? En los últimos 10 a 20 años atrás, los diferentes países han hecho diferentes esfuerzos por lograr reducir esa brecha, que realmente era un problema bastante importante en temas no solamente de educación, sino también sociales, económicos, políticos. Y evidentemente el esfuerzo en algunos países ha sido bastante significativo. Hablamos principalmente de nuestro país, Bolivia, que tuvo un descenso en cuestión de analfabetas o semianalfabetas bastante importante, pero también lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Venezuela. Y bueno, como región, evidentemente se hicieron varios esfuerzos y muchos de ellos, como Brasil, por ejemplo, como Perú, están en ese proceso también de poder reducir esa brecha. Licenciada, hablando puntualmente del caso de Bolivia, si nos remontamos ya un poco a la historia, vemos que el tema de la educación y puntualmente de la alfabetización en cuanto a la población se refiere, ha sido un tema excluido en muchos gobiernos. Nosotros llegamos el 2006 a este cambio de gobierno con un porcentaje mayor, el 13%. ¿Cuáles son las políticas y cómo es que se encara esta problemática en Bolivia en el gobierno del presidente Evo Morales? Acá en nuestro país sucedió algo maravilloso. Respecto a experiencias anteriores al 2006, se hicieron también procesos de alfabetización donde se pedía a los maestros que asumieran este protagonismo, pero en este proceso se incluyó a la población y eso genera un impacto muy positivo en esa reducción de la brecha de analfabetismo. 2 años para nosotros, 2006 a 2008, realmente fueron significativos porque de un 13 a un 2,7 fue un referente porque decían, algo pasa en Bolivia. Yo creo que de pronto ese tipo de análisis fueron también útiles porque la mirada del mundo fue hacia nuestro país por las políticas educativas que se estaban asumiendo y ahora mucho más con el tema de la post-alfabetización, ¿no? Licenciado, respecto a lo que mencionaba, ¿cómo se ha avanzado en Bolivia o se ha trabajado con programas post-alfabetización? Con el programa Yo Sí Puedo, evidentemente hubieron varios tropiezos y de esos tropiezos se aprendieron. Y ese aprendizaje se llamó post-alfabetización, ¿no? Yo sí puedo continuar, yo sí puedo seguir. La gente que empezó con el primer programa de alfabetización ahora ya está cursando un proceso de escolarización. Incluso se tiene ya referencias de que algunas personas ya han egresado de educación alternativa. Entonces, un programa con esa continuidad le dio fuerza, le dio valía a todo ese esfuerzo que empezó hace más de 12 años.
Licenciado, en 2008 la UNESCO declara a Bolivia un país libre de analfabetismo. En aquel entonces se alcanzaba un 3,94, sin embargo se ha ido trabajando en el tema y el año pasado se ha alcanzado la cifra del 2,51. ¿Cómo se visualiza el país en unos años? ¿Qué se espera alcanzar en el siguiente tiempo? A ver, voy a dar un ejemplo de lo que sucede en otros lugares. Por ejemplo, un país muy alejado nuestro, pero que puede servir como referente, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tenía un alto índice de analfabetismo, pero que lo redujo gracias a varias políticas que ellos empezaron a asumir. Y al reducir a una cantidad tan mínima, se dieron cuenta que esa cantidad mínima iba a ser la más difícil. Y esto no tiene que desalentarnos, más bien nos tiene que seguir proponiendo estrategias, políticas, programas para continuar cerrando esa brecha que definitivamente puede continuar. No es que en algún momento nuestro país dirá, bueno, ya hemos concluido y no hay ni un solo analfabeto o analfabeto funcional en nuestro país, porque incluso según proyecciones de la UNESCO se dice que el año 2078 hay una proyección para que en el planeta no haya analfabetos, pero es mucho más complicado que haber reducido grandes cantidades, ¿no? Pero estamos en ese desafío como América Latina y como Bolivia particularmente. Bolivia como Estado plurinacional también trabaja con la lengua materna originaria. ¿Qué trascendencia social tiene esto? Desde la misma política del proceso educativo, sociocomunitario, productivo, es importante recuperar nuestras lenguas originarias, no por un simple cliché de que, bueno, aprendamos algunas palabras y saludarnos en aymara o en quechua o en cualquier otra lengua, sino para recuperar ese saber que está detrás de la lengua. Y justamente entiendo que el Estado plurinacional, a través de varias de sus instituciones, como acá el IPLC, han logrado justamente volver a recuperar, a organizar y a sistematizar toda esa sabiduría a través de la lengua. Y es fundamental, es decir, no solamente por un proceso de alfabetización en castellano que es útil como derecho humano y como recurso incluso para otros derechos que tenemos como seres humanos, sino además la recuperación de las lenguas originarias va a permitir tener una visión mucho más integral de lo que es nuestro país y entender justamente que nuestro país no solamente ha convivido con una lengua que no era la nuestra, sino que existen saberes que nos pueden ayudar a entender mejor de dónde venimos y hacia dónde vamos.